Bueno, agradecer a los organizadores del evento el que hayan contado conmigo. Yo lo que os voy a hablar es del retorno al trabajo tras baja por COVID persistente. Indudablemente, si estamos hablando de una situación de retorno al trabajo tras baja, tras incapacidad, estaríamos hablando de un alta que suceda por curación o por mejoría que permite trabajar. Este alta puede ser tras un proceso de baja de más de 3 meses de baja, se entiende que eso es la definición del síndrome post-COVID, que haya un alta tras una recaída o un alta tras una incapacidad permanente revisada con reserva y que se desestima esa condición de incapacidad permanente. Así que voy a centrarme en esos procesos que han estado de baja y vuelven al trabajo. ¿Qué problemas pueden tener los trabajadores en baja por COVID que desarrollen el COVID persistente? El primero sería el derivado de una atención sanitaria inadecuada. Y me refiero a que no se diagnostique a tiempo, no se trate de forma temprana y adecuada o en unidades específicas. El segundo, y muy trascendente, es que los pacientes de baja por COVID-19, superada esa fase aguda o de complicaciones, se les dé de alta porque el proceso de infección ha sido superado, sin considerar que las secuelas que presenta son constitutivas del síndrome post-COVID o long COVID, ¿no? Y que son parte de ese proceso infeccioso de inicio y que merecen una correcta evaluación. Es decir, que no se considere deben de continuar de baja, no se prorrogue su situación hasta que la curación o la mejoría les permita incorporarse al trabajo. El tercero de los problemas es que incorporados al trabajo sin estar del todo repuesto, no se les adapte el puesto con el perjuicio para su salud. Y otro cuarto que ya hemos mencionado, acabamos de mencionarlo, que incorporado a su puesto de trabajo tras la baja, sean declarados no aptos con el riesgo de ser despedidos. La situación de baja es una situación transitoria. De hecho, recordar cómo la baja, la incapacidad temporal, que ahora es como se denomina, en tiempo se denominó incapacidad laboral transitoria. Y es un tránsito entre qué puntos. Un punto en el que consideramos no apto, está impedido para trabajar, tendrá un tiempo de respuesta al tratamiento y finalmente una consideración de apto y de regreso al trabajo. Y esto pues también se da en el COVID persistente. Así que, entendida la incapacidad como un periodo de tránsito en esta situación de no apto, puede que esté impedido temporalmente para el trabajo y al final, la conclusión tras el alta, porque además esto se sucede de forma inmediata, tras el alta debe del trabajador de incorporarse a su puesto de trabajo, sucederá la reincorporación al trabajo y la declaración de apto, adaptación, acondicionamiento o cambio de puesto de trabajo. Bueno, vamos a dar un primer apunte y luego haremos algunos más sobre, hablábamos de baja y sería bueno hablar de duración. Y en un estudio que hicimos sobre las situaciones, la duración de las bajas, se llegó a la conclusión de que el 68% de los procesos de baja por COVID duraban menos de 3 semanas, es decir, quedaban resueltos en menos de 21 días. Esa cantidad importante, es un índice importante del 68%. Un 22% superaban las 3 semanas, pero no llegaban a superar los 3 meses. Y aquí, donde ya entraría el COVID persistente, un 7% continuaban de baja entre 3 y 6 meses, un 2% entre los 6 meses y llegar hasta el año, y un 1% se prorrogaba la situación más allá del año. Entendiendo, por tanto, que estos datos son similares a otros estudios pues, que hablan que el 10% de los pacientes infectados desarrollan COVID persistente. Algo que tenemos que tener en cuenta del trabajador en baja por COVID persistente, claro, estamos hablando de unas bajas que duran más allá de 3 meses, luego es una baja larga, ¿no? Y cuanto más se alargue la baja, el retorno es más difícil. ¿Y eso por qué? Porque se van creando miedos, inseguridades en el trabajador, una menor capacidad de adaptación, se pierden habilidades y hay una mayor inseguridad respecto al retorno al trabajo. El trabajador piensa si podré y a veces la empresa piensa si podrá. Bueno, en estas situaciones de baja prolongada se dan
dos consideraciones que habría que tener en cuenta. Uno, el trabajador adquiere una actitud sobrevenida, que sería la condición del trabajador que tras esta baja prolongada, complicada en la evolución, que perdió capacidades, se han recuperado al alta, pero se reincorpora con una nueva situación de salud, una nueva situación de capacidades, sin una restitución ad integrum y adquiriendo el trabajador y el trabajo nuevos riesgos para su salud. El término que hablamos que podemos definir también como el trabajador sensible. Trabajador que ha adquirido un estado de salud con mayor riesgo para el trabajo y el trabajo un mayor riesgo de lesionar o de empeorar el estado de salud residual, ¿no? En cuanto a la definición de COVID persistente, de síndrome post-COVID, ya hemos hablado de que hasta octubre del año pasado la OMS estableció el término de condición post-COVID y entenderíamos, cualquiera de la terminología que usemos, la persistencia de síntomas más allá de los 3 meses, que pueden, en algunos casos, sobrevenir con síntomas tras la recuperación o que estos síntomas tengan un curso oscilante. El código que se establece en las bajas para esta afección post-COVID es el U09.0. No sería COVID persistente aquellas secuelas de complicaciones graves del proceso o aquellas enfermedades agravadas por la infección o en el curso o intercurrente y que correspondan, por tanto, a síntomas que son adscritos a una enfermedad y no síntomas a los que no les podemos dar definición, salvo el COVID persistente. Bueno, hemos hablado esta mañana de las posibles causas del COVID persistente. Lo cierto es que a día de hoy no hay evidencia de una causa concreta y además lo que sí que parece que hay evidencia es que diversos síntomas pudieran corresponder a diferentes causas. Pero independientemente de que no conozcamos la causa exacta del COVID persistente, lo que sí es cierto, en lo que hay certeza, es que el COVID persistente causa incapacidad laboral. Ya hemos visto esa incidencia, esos porcentajes, y causa incapacidad temporal prolongada, ya que supera los 3 meses. Aportando certeza a la incertidumbre, pues vamos a tratar de hacerlo, que es complicado, todos lo sabemos. Porque lo cierto es que esta situación de baja provocada el alta, sucederá el acto y la situación de capacidad laboral. ¿Pueden persistir síntomas tras la situación de alta de esta baja? Pues fijaros, en la situación de baja entendemos que los síntomas serán incapacitantes laborales, ¿no? Cuando damos el alta es porque hay compatibilidad de la situación clínica con los requerimientos del trabajo, que esto entraría en otro debate y es si en el ámbito atencional se conoce exactamente los requerimientos del trabajo. Bueno, dicho esto, nos preguntamos, ¿pueden existir síntomas tras la baja? Pues evidentemente sí, porque en ocasiones puede haber curaciones de ciertos síntomas y en otras lo que puede existir son síntomas, pero se entiende que si el alta está bien dada, serían síntomas no incapacitantes laborales. La hoja de ruta tras la baja prolongada en paciente con COVID persistente sería un poco esta. Es decir, que tras un periodo de baja se estime que es necesario prorrogar la situación de baja cuando se llega a los 12 meses, que se entienda en algún momento que se es candidato a una incapacidad permanente porque los síntomas, las limitaciones que presenta son incompatibles con su vida laboral, o pudiera suceder que tras este periodo de baja se entienda que procede el alta. Y al alta nos encontraremos con varias circunstancias, ¿no? Con varias situaciones. Que el alta suponga una situación en la que no haya limitaciones y, por lo tanto, desde Vigilancia de la Salud podamos entender que se encuentra apto. Otra situación es que entendamos que hay acto con limitaciones, con lo cual podemos proceder a la adaptación del puesto. También podríamos proceder al cambio de puesto de trabajo. Y la peor de las circunstancias, pues que entendamos que no es acto y que no hay posibilidad de cambio. En cuanto al impacto incapacitante laboral del COVID persistente, supone una disminución de la calidad de vida importante que motiva incapacidad laboral y que, como decimos, en ocasiones
prolongadas de los 3 meses, a veces llegando a los 6, llegando a los 12 o superando el año. En muchos casos, la sintomatología expresa más subjetividad que daño objetivado, en analítica, en pruebas funcionales o exploratorias, y esto supone una enorme dificultad cuando debemos de considerar si este trabajador está o no incapacitado para el trabajo. En cualquier caso, sintomatologías como la fatiga, la astenia, las mialgias, las artralgias, la sensación de falta de aire, los trastornos del ánimo, del sueño, los trastornos de cognición a nivel mental, son factores de mal pronóstico para un retorno laboral saludable y duradero. Y en esto de poner objetividad a la subjetividad, tendríamos que tener en cuenta lo siguiente. La objetividad se basa en que cuando estimamos en una situación de capacidad o incapacidad, lo hacemos en base a los hallazgos en pruebas funcionales, en analítica, en pruebas complementarias, en la exploración. Y en el COVID persistente hay mucho de sintomatología referida, mucho de limitaciones referidas, que esto hace difícil conciliar estas dos situaciones, ¿no? Si hablamos del impacto, y continuando un poco para abordar ahora otras situaciones, del COVID persistente, según datos, el 182.560 casos de COVID persistente se pudieron dar hasta febrero de este año, lo que estaría en concordancia con esos estudios, es decir, algo más que sigue estando en concordancia con esa referencia de que el 10% de los pacientes infectados por la COVID desarrollan COVID persistente. ¿Que hay más casos? Me estoy refiriendo a población trabajadora, población trabajadora, y que ha estado de baja. Si entendemos que algunos de estos trabajadores con IT-COVID pudieron causar alta médica laboral, como decíamos que ha podido suceder en alguna situación y que muchas de las asociaciones de pacientes lo expresan, pues pudiéramos elevar este número probablemente a los 284.870. Bueno, voy a presentaros ahora, o voy a adelantaros un estudio que la intención nuestra sería hacerlo público, de que se publicara, pero os voy a dar algunos pequeños avances que pueden aportarnos algunas certezas, ¿no? En este estudio analizamos la incidencia, edad, sexo, hospitalización, UCI, no hospitalización, comorbilidad de procesos de baja por COVID persistente y los dividíamos en 3 tramos. El tramo entre 3 meses, 6 meses, el tramo entre 6 meses, 1 año y los que se prolongaban o alcanzaban más del año. Y además analizábamos síntomas más habituales por estos tramos y vayamos con algunos, ya os digo, algún aporte, algún avance de este artículo que pretendemos publicar. Bueno, ¿cuál sería el perfil del trabajador, según este estudio nuestro, por edad? Pues en el tramo de las bajas por COVID persistente entre los 3 y los 6 meses, la edad media es de 48 años. Para el siguiente tramo, 6 a 12 meses, 50 años. Y en el tramo de aquellos que llegaron o superaron los 12 meses, sería de 52 años. Vamos al perfil por sexo. En ese tramo primero, de 90 a 180 días, vemos que hay un predominio en las mujeres del 56%. Este predominio se va reduciendo porque en el siguiente tramo, entre 180 y 365 días, ya es tan solo del 54% y casi se equipara al llegar al año o superar porque el predominio es en mujeres del 51% frente al 49% de los hombres. Bueno, creo que se comentó al principio de la jornada cómo en octubre del 2020 y en adelante causaba extrañeza cómo algunos pacientes con la infección por COVID, sin embargo, no habiendo sido hospitalizados, desarrollaban síntomas del COVID persistente, ¿no? Bueno, según nuestro estudio, en ese primer tramo entre los 3 meses a 6 meses, el 85% de los pacientes con COVID persistente no habían sido hospitalizados. Si queréis decirlo de otra forma, o entenderlo de otra forma, el 15% sí había habido hospitalización. Y esa hospitalización sube al 30% en el tramo siguiente entre los 180 y los 365 días. Y ya tiene una significación importante
en los que superan el año, alcanzando los hospitalizados el 46%. Y ahora veamos de los hospitalizados cuántos estuvieron en UCI. Volvemos con los mismos tramos. De tramo de 3 a 6 meses, de los hospitalizados, solo el 17% habían estado en UCI. En el tramo siguiente, 6 a 12 meses, el 25%. Y en el tramo ese final, de duración ya muy prolongada, que llegan al año, el 44% del estudio nuestro habían estado en UCI. Bueno, en cuanto a la comorbilidad, y entendemos que es comorbilidad, pero no incapacitante, es decir, trabajadores que estaban trabajando presentaban una comorbilidad y luego estudiando esa comorbilidad, veamos qué trascendencia ha podido tener en el alargamiento de la baja. Hablamos de comorbilidad, pues de enfermedades inmunológicas, obesidad, diabetes, enfermedades respiratorias o cardiovasculares. En ese primer tramo, entre los 3 y los 6 meses, el 76% no había comorbilidad. Sin embargo, en el tramo siguiente, la comorbilidad ya se eleva de ese 24 al 31, es decir, desciende los que no tenían comorbilidad a 69. Y ya si vamos al tramo final, el 54% de los pacientes no tenían comorbilidad, pero un 46% presentaban esa comorbilidad que tenéis abajo reseñada. En cuanto a los síntomas incapacitantes laborales, a lo largo del proceso de baja, me estoy refiriendo, hay una cosa obvia, ¿no? Que en las primeras semanas tras la infección los síntomas son múltiples, ¿no? Poco a poco la mayoría desaparecen, pero otros persisten más allá de los 3 meses y también tener en cuenta que pueden presentarse uno o varios síntomas. Vayamos a los datos según nuestro estudio. En ese primer tramo que decíamos de las bajas por COVID persistente entre los 3 y los 6 meses, los síntomas más importantes, más frecuentes, eran la fatiga, la disnea, la astenia, luego otros con menor significación, como eran la tos, la cefalea, la fonía, la niebla mental, el trastorno adaptativo y otros, ¿no? Avancemos al segundo tramo, de 6 a 12 meses. Siguen teniendo una incidencia tremenda, la disnea, la fatiga y la astenia. Aparece ya la niebla mental, la taquicardia o la taquicardización al ejercicio, la fonía persistente y los trastornos adaptativos ya con una mayor impronta. Y si fuéramos al último tramo, ya nos encontraríamos además con procesos de polineuropatía, con otros procesos de trombosis, otros, pero seguimos viendo cómo la disnea, la astenia y la fatiga son los síntomas más importantes. Y ya en ese tramo también, pues la niebla mental, los trastornos cognitivos. El perfil del trabajador que llega o alcanza el año, si vamos a las resoluciones del INS, es que al año el 54% son dado de alta. Y nos quedaría un 46% que permanece en prórroga. De ese 46% que permanecerán en prórroga, un 33% durante ese periodo de prórroga se les va a dar de alta, un 9% se prorrogará todavía la situación un poco más allá de los 545 días y de estos que superaron los 365 días, un 4%, según nuestros datos, acababan en incapacidad permanente. ¿Qué medidas serían esenciales para garantizar un retorno laboral saludable en los pacientes con síndrome post-COVID o COVID persistente? Primero, como lo señalábamos antes, valorar correctamente su presentación y su atención primaria, su atención temprana, para garantizar pues, la mejor y más rápida recuperación de la salud perdida. Valorar adecuadamente al alta médica laboral, la capacidad funcional restablecida y las requisitorias funcionales de su trabajo. Ya digo que aquí este es un tema complicado, porque no siempre desde atención primaria, incluso desde el ámbito prestacional, se conoce exactamente cuáles son los requisitos del trabajo. Y tocamos, como yo suelo decir, de oído. Es decir, le preguntamos al paciente en qué trabaja y entendemos que con eso nos vale. Pero eso es tocar de oído. Y luego, finalmente, otra de las medidas que proponemos es valorar la adaptación del puesto y cuando así se estime y se requiera, con un periodo de adaptación que disminuya cargas o disminuya la jornada mediante lo que podría entenderse como una alta parcial. ¿Cómo podríamos facilitar también el retorno saludable tras el COVID persistente?
pues indudablemente con una mayor comunicación entre lo que decíamos, ¿no? El ámbito atencional del servicio público, médico de atención primaria, el ámbito prestacional, el INS, las mutuas y el ámbito preventivo de salud laboral, medicina del trabajo. Lo cierto es que esta pandemia hubo una mayor comunicación respecto y solo a los efectos del COVID y estamos ahora con la 21ª edición del procedimiento de actuación para los servicios de prevención, que en lo concreto para vigilancia de la salud dice: los trabajadores que hayan sido diagnosticados de condición post-COVID, entender COVID persistente, una vez reincorporados a su trabajo, deben ser valorados por el personal sanitario de los servicios de prevención para determinar si requieren o no adaptaciones del puesto de trabajo en función de sus limitaciones, pero con una pequeña acotación. Y es que no se trata de emitir una actitud médico-laboral para el puesto de trabajo, sino proporcionar las oportunas recomendaciones preventivas. Y esto entre recomendar o exigir, pues ya sabéis que a veces está el problema, ¿no? Por otra parte, hablábamos de cómo el COVID persistente tiene excesiva subjetividad, ¿no? Y por tanto, a la hora de valorar la capacidad o la incapacidad, nos encontramos con que a veces no concuerda lo objetivo con lo subjetivo. Y esta dificultad de objetivar la incapacidad o la capacidad, y esta dificultad para medir, para graduar el nivel de intensidad de los síntomas persistentes y los requerimientos laborales comprometidos, se da porque son procesos con una cierta indefinición, o sintomatología con una cierta indefinición, donde la percepción del paciente, lo que nos dice, las pruebas médicas y el criterio médico no son siempre ni coincidentes ni concluyentes. Es necesario establecer un protocolo de valoración específico de la capacidad laboral en síndrome post-COVID que aborde cómo evaluar los diferentes síntomas, cómo graduarlos y sus consideraciones ocupacionales. De hecho, la Asociación Española de Especialistas en Medicina del Trabajo elaboró un documento para ello. Porque volvemos a aquella problema que planteábamos entre lo objetivo y lo subjetivo. La incapacidad es siempre la acreditación objetiva de las limitaciones funcionales para realizar el trabajo. Y sin embargo, ya vemos que nos encontramos con síntomas referidos, con limitaciones referidas, con aquello que nos cuenta el trabajador, el paciente. Yo ya no soy el de antes, no me encuentro capaz de volver a hacer lo que hacía. Por tanto, este protocolo debe de valorar cada uno de estos síntomas de carácter incapacitante, porque, bueno, ya hemos hablado al principio de la jornada que hay más de 200 síntomas del COVID persistente, pero yo me refiero a los que de verdad tienen enjundia incapacitante laboral. Y, por tanto, establecer un protocolo para valorar la fatiga, la astenia, la disnea, la tos persistente, los trastornos del ánimo, la niebla mental, las mialgias, las artralgias, las taquicardias o palpitaciones o el dolor en el pecho, los mareos, las cefaleas y, bueno, yo creo que esto sí que es más fácil, la geusia y la anosmia. En realidad, cuando valoramos la capacidad, ya para ir finalizando, y la incapacidad, es poner en la balanza las capacidades que tiene el trabajador y las capacidades que requiere el trabajo. Claro está que la línea divisoria entre estos síntomas y limitaciones no incapacitantes, que supone que es lo que ha fundamentado la declaración de alta, y los síntomas y limitaciones no impeditivos, que facultaría la declaración de apto, pues no siempre es una línea divisoria muy clara. Y a veces lo que nos sucede es que hacemos un salto al vacío si no hay adaptación, si no valoramos los factores de riesgo, incluso si no hemos valorado bien el alta. Porque en el análisis de riesgo vamos a tener que proceder a declarar acto con restricciones, adaptación del puesto o lo peor, que ya lo apuntábamos y se ha apuntado en la anterior ponencia, que es que se declare al trabajador no apto, por lo tanto, le dejamos en tierra de nadie.